nos están siguiendo a través de remoto. Y bueno, hoy tenemos una conferencia del doctor Jaime Vicent Jordà Moret, que es doctor en veterinaria, profesor adjunto de epidemiología y microbiología de la Facultad de Veterinaria y un especialista de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia y un especialista en historia de la veterinaria. Entonces voy a dar la palabra al excelentísimo señor Miguel Ángel Vives para que haga la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros, señores académicos, me es muy grato presentarles al conferenciante de hoy, es el doctor Jaime Jordà Moret, y es especialmente grato porque se trata de uno de los miembros de la siguiente generación que creo continuará el trabajo que venimos desarrollando. Algunos locos que iniciamos en los años 90 un renacer de la historia de la veterinaria, pero no solos, junto con maestros como los doctores Duhalde, quien bien conoce, los doctores Abad, Cordero del Campillo, Pérez García, Madariaga, Serrano Tomé, la generación anterior a la nuestra y quienes impidieron que aquella débil llama que se dedicaba a la historia de la veterinaria y que San Cegaña encendió, pues no desapareciera. Nuestro invitado hoy, el doctor Jordà, actualmente, como ha dicho el presidente, es profesor adjunto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte docencia en distintas asignaturas. Según me cuenta, agentes biológicos de interés veterinario, microbiología, aspectos legales de la práctica veterinaria e introducción a la clínica veterinaria, epidemiología. Tras haber pasado desde hace 12 años por distintos puestos docentes, como profesor asociado, profesor colaborador doctor, e impartiendo docencia en otras asignaturas también, medicina preventiva y policía sanitaria, máster en seguridad alimentaria, etc. Por supuesto, como es profesor de universidad, pues al igual que en el ejército, el valor se le supone, ¿verdad? Y dispone, pues evidentemente, de un currículum docente e investigador que es acorde a su dedicación profesional. En absoluto desdeñable, pero no les voy a cansar con él, dado que es otra faceta investigadora suya la que nos interesa hoy y por la cual le hemos invitado. Por lo tanto, una vez más, estamos ante un profesional cuyo sustento económico no depende en absoluto de la historia de la veterinaria, a pesar de lo cual dedica mucho de su escaso tiempo libre a la misma. Por ejemplo, ejerciendo un tiempo las funciones de presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria a lo largo de los últimos 7 años, justamente hasta el año pasado. O también siendo actualmente y desde hace ya muchos años el mayor experto en la figura de Morcillo Olaya, a quien ha dedicado diferentes estudios, todos ellos reseñables, y que ponen de manifiesto su importancia en nuestra historia profesional, además de nuestro escaso conocimiento de su figura, pero que es culpa de todos, y se trata de una línea de investigación que continúa desde su trabajo de tesis en 2016, que dedicó a la transcripción y estudio comparado de la hipografía de don Juan Morcillo Olaya, un gran trabajo que muchos le agradecemos. Primero, por habérnoslo descubierto y, en segundo lugar, por descubrirlo, digamos, en la sede del Colegio de Veterinarios de Valencia y preservarlo. Como estábamos comentando antes, en muy poco tiempo ese libro desaparecerá físicamente porque el sustento de papel y tinta pues ya no lo soporta. Si bien en nuestro país no abundan los historiadores de la veterinaria serios y rigurosos, como es su caso, lo cierto es que además de estas características fundamentales, el doctor Jordà tradicionalmente nos sorprende con una serie de iniciativas aparentemente estrambóticas, pero que no lo son, en cuanto a la forma de abordar las cuestiones que nuestra historia profesional plantea. De manera que no se limite a investigar en archivos y legajos, sino que, como ya verán, practica la experimentación en técnicas históricas, algo que hace muy poca gente, como ya hizo en su momento con la digitalización tridimensional de la placa conmemorativa de Morcillo, en previsión de su implacable deterioro total, y algún que otro robo, ¿verdad?, y en orden a mantener el archivo digital de sus características completas para su posible reproducción en un futuro, fiel a la posteridad de esta manera. Francamente, me parece digno de señalar que a un historiador normal se le ocurran este tipo de acciones innovadoras
y desde luego, por lo que a mí respecto, en el mejor de los casos se me habría ocurrido hacer un par de copias de la placa y guardarlas por si acaso. Pero bueno, lo que ha hecho él desde luego es bastante mejor y en todo caso muy revolucionario, ¿no? Por ello, creo que les va a complacer el tema que nos trae hoy, referido a lo que podemos hacer con determinadas aplicaciones de la tan de moda hoy llamada inteligencia artificial, cuyo nombre, desde luego, a mí ya me empieza a plantearme dudas, ¿no? Aplicadas al estudio y transcripción de documentos históricos que atisbamos que bien nos puede ayudar en campos del conocimiento tradicionalmente lentos y complicados de aprender y abordar, como sería el estudio paleográfico de nuestros textos, especialmente en las distintas etapas, textos antiguos, albeiterescos o hipológicos, y además de los manuscritos, otro tremendo caballo de batalla, en cuyo caso podemos entrar en aplicaciones ya de grafología forense incluso, en cuanto a de quién es el texto realmente, a quién se puede atribuir y en qué nos basamos. Además de todo, lo hace desde casa. Y, por supuesto, dedicado a Morcillo Olaya, como no podría ser de otra manera. En todo caso, les puedo indicar que a mí su trabajo me ha permitido liberarme, en cierto modo, del escepticismo que me producen estos mágicos avances tecnológicos, o más bien la tecnolatría que nos invade, ¿no? Así como la realidad virtual, el metaverso, la inteligencia artificial generativa, que en cualquiera de las aplicaciones que estén en su mano, simplemente pregúntenle quién trabaja en historia de la veterinaria y verán qué tonterías dice. Pero bueno, será que como material no tiene todavía, ¿verdad? Pues no lo puedo hacer bien. A pesar del babeo generalizado de la parroquia, a mí ni me convencen por sus resultados, ni me liberan del sentido crítico realista que en condiciones normales debería aplicar cualquier ápice de asombro. Lo que, como saben, sigue invariablemente la ley psicofísica de Weber y Fechner, según la cual, para que las sensaciones crezcan en progresión aritmética, los estímulos deben hacerlo en progresión geométrica. Es una ley implacable que penaliza los entusiasmos inútiles. Entonces, igual que el metaverso hace muy poquito tiempo que se ha quedado prácticamente en nada, veremos a ver esto de la inteligencia artificial en qué acaba. Pero en fin, no distraigo más el protagonismo que debe ser del invitado y finalizo, por una parte, agradeciendo al doctor Jordá su presencia en esta casa, esperando que su visita no sea la última, y por otra, lo que deseo es comunicarles que lamentablemente la profesora Mañé no ha podido estar en este sitio, que es el suyo por un problema de un catarro persistente. En todo caso, pues muchas gracias al doctor Jordá y muchas gracias a ustedes. Señor presidente. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra el doctor Jordá, que nos hablará sobre Juan Morcillo Olaya, revisitado, nuevas aportaciones a través de nuevas tecnologías. Muy bien. Muy bien. ¿Para poder proyectarlo? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, más de lo que me merezco. Excelentísimo presidente de esta Real Academia y excelentísimos miembros de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, doctores de la sala, familiares y amigos. Decía Marco Tulio Cicerón que la gratitud no es solamente una virtud, sino la madre de todas las demás virtudes. Permítanme que la cultive brevemente antes del inicio de esta charla. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Miguel Ángel Vives la oportunidad que me ha dado de participar en este acto. Bien conocida es su pasión por la historia de la veterinaria y su generosidad hacia los que también la procesamos le vale el distintivo de amigo en mayúsculas de la historia de la veterinaria. Quiero agradecer a esta Real Academia la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes esta figura de don Juan Morcillo Olaya, que yo personalmente adoro especialmente, pero que creo que es un referente para nuestra profesión. Y permitidme no solamente divulgar lo que es su figura, sino las nuevas vías que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando actualmente para el estudio de su obra. Gracias a todos los comprofesores, como diría Juan Morcillo,
que han acudido hoy a este acto. Especialmente quiero agradecer la asistencia a los miembros del grupo de investigación al que pertenezco, Campisalmo, ¿vale? Que se han desplazado perdiéndose los días de fallas para poder ver esta charla sobre Juan Morcillo. Quiero agradecer también a mi familia, especialmente a mi mujer, por incluir a Juan Morcillo como uno más de la familia y darme el apoyo y el tiempo para poder seguir investigando en este campo. Y finalmente, como haría el propio Cicerón en su tiempo, quiero dar las gracias a los dioses por habernos permitido que esto llegue a buen tiempo y con buena fortuna. Y puesto que mañana empiezan las quincuatrías, que dan las fiestas romanas en honor de la diosa Minerva, pues darle un pequeño guiño y la felicitación a mi hija, que se llama Minerva, por haber acudido también a este acto. Juan Morcillo Olaya, revisitado, nuevas aportaciones a partir de nuevas tecnologías. Menudo título. Voy a intentar que les guste. Hace ya una década que me dedico a estudiar la figura de Juan Morcillo Olaya, desde que se convirtió para mí en un referente y que ha acaparado la práctica totalidad de mi investigación en el campo de la historia de la veterinaria, tanto de forma directa como indirecta. Cuando desde esta Real Academia se me planteó la posibilidad de realizar esta charla, el objeto sobre el que quería hablar estaba claro. No tenía otra posibilidad más que hablar de Juan Morcillo. Lo que no me quedaba tan claro era el enfoque al que darle a esta charla. Porque un enfoque basado en la revisión pronto quedó descartado. El concepto de revisión denota una nueva visión de datos previos. Y en este punto, y dado las figuras que ya habían tratado el tema previamente, con los 6 trabajos sobre Morcillo que hay publicados por parte de esta Real Academia, incluyendo el excepcional Algo más sobre la vida de don Juan Morcillo Olaya en el centenario de su muerte, que realizó nuestro compañero y referente en la figura de Juan Morcillo, el doctor Fernando Aganzo, nos parecía que era una lid en la que no íbamos a salir bien parados simplemente por comparación. Así que decidimos no hacer una revisión, sino hacer una revisitación. Una revisitación implica un volver a un lugar. Y ahí es donde lo que queríamos hacer, volver a ese escenario de juego en el que hemos estado jugando los últimos 10 años. El término jugar tal vez puede parecer informal o poco serio, pero creo que describe perfectamente lo que he estado haciendo durante estos 10 años. Ha sido disfrutar del placer, simplemente poder placer, de poder estudiar en detenimiento la figura de esta figura, de la figura de don Juan Morcillo Olaya. Y obviamente, como se puede desprender del título, lo íbamos a hacer basándonos en el campo de las nuevas tecnologías, que creo que es un campo en el que los historiadores para el siglo XXI tenemos que empezar a implicarnos. Desde lo más sencillo que podemos encontrar, desde el campo de la digitalización, como ha comentado el doctor Vives Vallés al inicio, hasta los últimos usos de la inteligencia artificial. Y como decían don Sebastián y don Hilarión en la verbena de la Paloma, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. La imagen que pueden ver es lo que imagina una inteligencia artificial cuando se le pide que imagine la ciudad de Játiva en el siglo XIX, siglo en el que Morcillo habitó en ella. Pero ya llegaremos al campo de la inteligencia artificial. A pesar de no ser mi intención hablarles de quién era Juan Morcillo Olaya, permítanme que me permita el lujo de contarles brevemente quién era Juan Morcillo para el que no haya tenido el placer de conocerle previamente. Juan Morcillo Olaya es un veterinario que nace en 1828 en la localidad albacetense de Montealegre del Castillo. A los 12 años se inicia en el herrado con su padre, disciplina que estudia hasta los 18 años, año en el que ingresa en la Facultad de Veterinaria de Madrid, en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Recién casado se establece en Játiva en 1852, donde desempeña toda su vida profesional, la cual dedica a la clínica de solípedos, principalmente caballos y burras, y a la inspección de alimentos. No abandona en toda su vida el trabajo, tarea que dedica en jornada de mañana y tarde, 7 días a la semana, durante 56 años, hasta la fecha de su fallecimiento a los 80 años, en la cual seguía ejerciendo la veterinaria en jornada completa.
Ha pasado a la historia por diversos méritos, entre los que destaca principalmente la publicación en 1858 de la Guía del Veterinario Inspector, o sea, Policía Sanitaria aplicada a la inspección de casas mataderos, guía que marca el concepto de inspección alimentaria tal y como lo conocemos actualmente. Este libro, que sería el núcleo de su actividad sanitaria, que no de su actividad profesional, le valdría en manos de Sancegaña el título de príncipe de la inspección veterinaria. En este punto quiero recordar que Robert von Ostertag, que según la Wikipedia es el padre de la inspección de carnes, entra a desarrollar este campo en la década de 1890 y no publica su primer libro referente en el sector hasta 1904. El término de por qué utilizo Wikipedia, luego lo veremos. También fue un estudioso de la bibliografía veterinaria y en este campo destaca su Bibliografía Veterinaria Española, que publicó en 1883, y es significativo que realice esta tarea desde una localidad tan pequeña y tan alejada de las grandes capitales, no solamente de capitales de provincia, sino de capitales de provincia que cursaran o tuvieran los estudios de veterinaria, como es la pequeña localidad de Játiva. Menos conocido para el público en general o para los veterinarios en particular es su trayectoria en la clínica de solípedos, especialmente caballos, burros y mulas, que fue realmente su principal fuente de ingresos, puesto que la inspección alimentaria solamente la ocasiona durante su vida profesional en muy pequeñas ocasiones. Su amplio conocimiento en el campo de la clínica de caballos le lleva a escribir sus dos grandes manuscritos, entre ellos la hipografía, en 3 ediciones. Escribe este libro, el mismo libro lo escribe 3 veces, uno en 1870, uno en 1890 y otro en 1895, y los 6 volúmenes de su claudografía o Tratado de las cojeras en caballos. Tiene una amplísima producción escrita, dejando 18 libros y 29 manuscritos, entre los cuales tenemos que añadir también sus publicaciones en prensa. Sus publicaciones en prensa que posteriormente indicaremos un poquito por qué lo estoy dejando caer ya. En concreto, la revista La Alianza Veterinaria. En 1881 es fundador y presidente de la Asociación de Veterinarios de las Riberas del Júcar. Si tenemos en cuenta que esta institución es el germen de la creación 20 años después del Colegio de Veterinarios de Valencia en 1901 y que 20 años antes que los veterinarios de la capital ha conseguido agrupar a la práctica totalidad de los veterinarios de su zona de trabajo, pues entendemos el impacto social que tenía dentro de su profesión y de la visión que tenía como defensor de la dignidad veterinaria. Y sin embargo, a pesar de todo esto, permítanme un pequeño interludio antes de continuar. En 1315, Ramon Llull escribe la obra Ars Magna, en la que tiene la idea de que el razonamiento podía ser una acción efectuada podía ser efectuada de forma artificial, el pensamiento. En 1950, Alan Turing consolida el campo de la incipiente inteligencia artificial, creando una prueba concreta, la prueba de Turing, el test de Turing, que permite identificar o diferenciar el pensamiento humano del pensamiento llevado a cabo por parte de ordenadores. En el año 2014, el test de Turing queda obsoleto, ya que se desarrolla el primer programa de inteligencia artificial que tenía nombre humano, Eugene Goffman, y que, haciéndose pasar por un joven de 13 años, es capaz de engañar a otro humano que está aplicando el test de Turing en una conversación por vía informática. En el año 2020, la compañía OpenAI libera al público el popular GPT-3, conocido como ChatGPT, y que actualmente es una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo y que ha abierto una puerta a toda una revolución por parte de los usuarios de calle. Las noticias se están llenando de información sobre la inteligencia artificial, va a sustituir al pensamiento humano, y sin embargo, y aquí me permito enlazar con la idea que había dejado en stand-by. Si unimos las dos ideas, Juan Morcillo Olaya es una figura clave y referente en la veterinaria
por sus elaboraciones en cuanto a la inspección alimentaria. Y las inteligencias artificiales, al menos a nivel mediático, lo saben absolutamente todo. Resulta que si le preguntamos al popular ChatGPT quién es Juan Morcillo Olaya, su respuesta es, y cito literalmente, hasta mi última actualización de conocimientos en enero de 2022, no dispongo de información específica sobre una persona llamada Juan Morcillo Olaya. Puede ser que sea una persona privada o que no haya información públicamente disponible sobre él hasta la fecha. ¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo. Las inteligencias artificiales no piensan. Lo que pasa es que se entrenan y se entrenan a partir de fuentes de conocimiento que ya existan en Internet. Lo que nos dice esta respuesta es que ninguna de las fuentes de entrenamiento que ha utilizado la inteligencia artificial más accesible para el público en general en estos momentos ha tenido acceso a ningún dato que le haga entrenarse, entendiendo que hubo una figura veterinaria de relevancia que era Juan Morcillo Olaya. ¿Y por qué? Si le preguntásemos a Juan Morcillo, él nos aplicaría la teoría escéptica, que fue la que fundó su vida, hizo que de los 18 libros que tenía, además tuviese 29 manuscritos que no llegaron a imprenta. Él lo que pensaba es que, siendo la generalidad de los profesores de escasos conocimientos, con semejante público, solo tenía segura la venta de los manuales o tratados más elementales, como fue costumbre editar durante todo el siglo pasado. Con ellos salían del paso quienes tenían obligación a veces, hasta por disposición legal, de elevar el nivel científico y crear nuevas generaciones de veterinarios instruidos ocultos. O lo que sería lo mismo a día de hoy. ¿Estamos trasladando al mundo digital realmente la importancia de nuestra historia y de nuestra profesión para poder estar a la altura de los retos que sabemos necesariamente que vamos a tener que afrontar en la nueva sociedad? La respuesta es clara, sí y no. Bueno, a lo mejor no es tan clara. Lo que sí que es cierto es que las fuentes de entrenamiento de ChatGPT no tenían ninguna constancia de quién era Juan Morcillo. ¿Y cuáles han sido las fuentes que ha utilizado ChatGPT? Buena pregunta, igual que antes, pero que tampoco tiene una respuesta tan sencilla. El uso sin conocimiento por parte de los autores de los repositorios de entrenamiento de ChatGPT ha tenido su propia polémica. No sabemos qué fuentes de conocimiento se han utilizado para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y muchas veces este entrenamiento se ha hecho sin ni siquiera el conocimiento de las personas cuyo conocimiento se utilizaba para entrenar la inteligencia artificial. Si le preguntamos a la propia inteligencia artificial cuál ha sido su fuente de conocimiento, nos dice que por motivos de confidencialidad no nos lo puede decir. Con lo cual aquí tenemos un callejón sin salida del cual no vamos a poder salir. Bien, pero tenemos una pequeña puerta de salida. ChatGPT no es la única inteligencia artificial que tenemos en estos momentos. De hecho, en su versión actual, disponible para el público, no tiene acceso al propio Internet, solamente tiene el conocimiento con el que ha sido entrenado. Lo que es una limitación para esta inteligencia artificial, pero no para otras de las dos grandes inteligencias artificiales que existen en este momento a disposición de la gente, que son la patrocinada por Microsoft y por Google, que son Copilot y Gemini. Cuando le preguntamos a Copilot, la inteligencia artificial gestionada por Microsoft, sobre quién es Juan Morcillo, en este caso sí que le identifica y nos genera una breve biografía. Podría ser esperanzador, si no fuera porque ninguna de las fuentes de conocimiento que emplea para generarla es suficientemente sólida. De hecho, básicamente reproduce la información que aparece ya en la Wikipedia y en otras webs del Internet visible, ¿vale?, que no son las más fiables. También es verdad que esta inteligencia artificial cita obras de Morcillo que no están disponibles en Internet, lo cual no sabemos muy bien cómo la inteligencia artificial es capaz de citar algo que no está a su alcance. Pequeño spoiler, se lo inventa. Lo que hace es que extrapola resultados a partir de la información que tiene. Si le preguntamos a la otra inteligencia artificial de la que disponemos, que es Gemini, la gestionada por Google,
El resultado es muy similar, sí que reconoce quién es Juan Morcillo Olaya, nos crea una pequeña bibliografía, también se centra básicamente en Wikipedia, aunque en este caso nos invita a buscar más información, y aquí es interesante que nos remite directamente a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias para buscar más información sobre Juan Morcillo y también a la página de Amigos de la Historia Veterinaria para poder contrastar la información que él nos da. Sin embargo, no saca la información de estas dos referencias, sino que nos remite a ella para que ampliemos la información. No utiliza la fuente como fuente de conocimiento. Y, por cierto, Gemini alude a una calle Juan Morcillo Olaya que realmente existe, pero que, sin embargo, la ubica en Játiva cuando realmente está en su localidad de Monte Alegre del Castillo. Quiere decir, las inteligencias artificiales se acercan a lo que es, pero no nos están dando la solución a las preguntas que podemos querer hacerles. Por lo cual podríamos decir que estamos en el campo digital, pero no estamos a la altura de lo que deberíamos de estar en el campo digital. En este punto, la reflexión sería: el tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. Esta frase, que está asociada al taoísmo y al I Ching, será el leitmotiv para todo este trabajo. Previamente hemos comentado la producción escrita de Morcillo. Y si bien es significativo que muchas de sus obras se encuentran actualmente disponibles digitalmente, hay muchas que siguen siendo inaccesibles. Por lo tanto, estamos, pero poco, y esto nos abre una ventana de oportunidad, que es lo que hemos querido desarrollar durante todos nuestros trabajos. Y eso es lo que les quiero contar. Y a partir de aquí es cuando empieza un poco a aparecer datos que la inteligencia artificial no tiene y ustedes sí que van a tener. Bien, vamos a empezar por un básico. El básico es la digitalización. Cuando hablamos de procesos de transformación digital, uno de los mejores ejemplos, en los que pensamos, de los mayores ejemplos, es la digitalización de libros. Este fotografiado de libros que nos genera un PDF y que podemos acceder a él a través de nuestras casas. Estas iniciativas de transformación, cuyo objetivo principal es sobre todo la conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico, tienen grandes ejemplos en nuestro país, como las promovidas por la Biblioteca Digital Hispánica, por el Repositorio de Elvia y por el Dipòsit Digital de Documents de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros. Entre 2010 y 2016 se llevó a cabo un proyecto privado para la digitalización de la hipografía de Juan Morcillo Olaya, de 1870, en poder del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y en avanzado estado de degradación ácida. Tan avanzado estado que la Biblioteca Valenciana catalogó que en los próximos 25 años el libro dejaría de existir físicamente por la corrosión a la que están sometidas sus páginas por parte del tipo de tinta con el que está escrito. En este caso, la digitalización tenía como objetivo, más allá de la mera difusión del libro, tener un ejemplar de trabajo para poder realizar lo que fue en su momento mi tesis doctoral, con una transcripción del original que se trabajaba de forma conjunta con un estudio y que pretendía comparar tanto la hipografía de 1870 con las hipografías posteriores que escribió el autor. El dato de la digitalización es muy importante, puesto que el tipo de costura y el tamaño del libro, que tiene más de 2000 páginas, hacía muy difícil la apertura y manipulación del libro en sí mismo, sin causarle daños severos, y por lo tanto la digitalización del libro era necesaria. El proceso de digitalización se realizó en las instalaciones del Colegio de Veterinarios de Valencia, después fue posteriormente procesado mediante software informático, consiguiendo una calidad de la reproducción que alcanzaba el límite de facsimilar. Aunque este proceso de digitalización, que posteriormente fue publicado como libro digital, fue un pequeño paso, fue para nosotros algo muy grande, teniendo en cuenta que era el primer proceso de digitalización que se cursaba por parte de la Universidad CEU Cardenal Herrera y que abrió un escenario de trabajo en el que posteriormente seguiríamos desarrollando. En concreto, la colaboración con el Colegio de Veterinarios de Valencia siguió siendo de forma constante durante los siguientes años para seguir desarrollando la difusión del trabajo de Juan Morcillo. De hecho,
una de las actuaciones que llevamos a cabo y a la que después nos referiremos, es la recuperación en puesta y valor de un documento de Juan Morcillo, manuscrito también, llamado Zootecnia, la mula puede concebir y parir, del que luego hablaremos un poquito más adelante. El uso de este material de forma digital tenía la finalidad simplemente la transcripción de Morcillo, pero en cambio, ¿qué sucedió? En el año 2014 empieza a popularizarse en la generación de contenidos digitales de forma automatizada, que pasaba por la lectura automatizada de textos. Esto nos abrió una faceta que no nos habíamos planteado en un inicio y que nos parecía interesante indagar: la generación de audiolibros que tuviesen que ver con historia de la ciencia. Tras consultar a la Fundación ONCE y constatar de que no existían constancia por su parte de la existencia de audiolibros centrados en el área de historia de la ciencia y mucho menos en historia de la veterinaria, iniciamos el proceso para la creación del primer audiolibro en este campo generado en España. Este trabajo, pionero, consiguió el premio Juan Morcillo Laya del año 2014, convocado por el ICO. A partir de la copia transcrita, el documento fue tratado mediante un software de vocalización que generó 21 pistas de audio con un contenido total de 24 horas de duración de audio. La lectura completa de las 2000 páginas del libro de Morcillo. El principal escollo con que nos encontramos en este proyecto fue la procedencia del texto, ya que era una copia literal. Al haber mantenido la totalidad gramática del texto original, las erratas, las faltas gramaticales, las abreviaturas, la puntuación, la experiencia de escucha del contenido inicialmente generado era extraordinariamente desigual, ya que algunos fragmentos perdían coherencia en su locución. Por ello, se tuvo que llevar a cabo una revisión gramatical y estructural del texto original, generando un nuevo documento de trabajo para poder darle a este sistema de locución y que generase el audio. Esta fue la versión final que realmente fue publicada, y no obstante, cabe destacar que el proceso de retocado de las casi 2000 páginas de la hipografía fue un trabajo extraordinariamente arduo. Ojalá hubiese existido una herramienta que nos permitiera automatizar el entendimiento de los textos. Vamos a dejar ahí ese momento. Bien. La dificultad que entrañó esta conversión a un formato de audio hizo que desistiéramos por el momento de la generación de más audiolibros. Así que cambiamos de tercio, pero no cambiamos de autor, y nos quedamos con Juan Morcillo. El 8 de diciembre de 1929, en el centenario de su nacimiento, se lleva a cabo un acto institucional tanto en la localidad natal suya de Montealegre del Castillo como en Játiva, acto en el cual se llevó a cabo el descubrimiento de 2 placas conmemorativas dedicadas a Morcillo, una en el Matadero y otro en su casa natalicia. Con posterioridad a estos actos se hicieron en recuerdo, en 1998, un acto en el que se redescubrió la placa de Morcillo en las instalaciones del nuevo Matadero municipio. Bien, poco más de 12 años después, en 2010, el Matadero de Játiva, que fue trasladado de ubicación y abandonado con la placa de Morcillo en su lugar, sufrió un expolio y saqueo en el cual se perdieron diferentes elementos y materiales que habían, incluida la placa. La placa era una placa de bronce de más de 100 kilos de peso, simplemente por peso era un elemento interesante para los amantes de lo ajeno. En 2017 decidimos, desde la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria y con la colaboración y financiación tanto del Colegio de Veterinarios de Valencia como del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, llevar a cabo un proyecto de recuperación de este patrimonio. Lo que se hizo fue conseguir que se desmontase la placa que aún existía en Montealegre del Castillo, a partir de ella crear un molde de silicona para, a partir de este molde, poder elaborar réplicas de la placa original. Las réplicas se hicieron aplicando una técnica con esqueletajes de varilla metálica, puesto que nosotros reprodujimos 2 ejemplares en escayola, uno para el Colegio de Veterinarios de Valencia, para que dispusieran de ella una copia en su sede, otra que fue la que nos quedamos desde la Asociación Valenciana de Historia. Le pusimos un varillaje porque obviamente la estructura de escayola no es tan resistente como la de bronce, y después se hizo una tercera copia en cemento,
que, sin embargo, se hizo para poder donar al Ayuntamiento de Játiva, pero finalmente no se prestaron a la reposición del patrimonio. Bien, como nosotros teníamos una copia en escayola y nos gustaba jugar a este campo de lo digital, lo que hicimos fue, con la ayuda de la Escuela Superior de Escuelas Técnicas de la Universidad Cardenal Herrera, llevar a cabo la digitalización en 3D de esta placa. Lo que hicimos fue convertir este elemento, que es extremadamente grande, mide 1,20 m por 80 centímetros, convertirlo en un elemento digital que no solamente pudiese ser conservado en caso del robo o expolio de la única placa que quedaba en Montalegre del Castillo, sino de poder replicarla en cualquier momento y en cualquier ubicación. El proceso de digitalización fue complejo precisamente por el propio tamaño de la obra original. Pero sí que hay que decir que este adelanto en este tipo de actuaciones lo que nos llevó a cabo es a la primera digitalización de patrimonio histórico veterinario que no fuesen necesariamente libros, lo que nos abría un nuevo escenario para poder llevar a cabo la conservación de patrimonio en alto estado de degradación, como a veces se ha denunciado por parte de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, de degradación de estatuas, de degradación de placas, de lápidas en instituciones, y que además nos iba a permitir conservar este patrimonio para el futuro, independientemente del estado de la obra original. El problema que nos encontramos fue un problema de financiación, porque estos procesos en sí mismos, y dado el tipo de aparataje y de equipamiento informático que requiere, pues serán extremadamente caros. Es un campo que hemos tenido que dejar de momento aparcado, pero que desde luego no hemos abandonado. Bien. Como no podíamos seguir digitalizando cosas, porque no teníamos financiación para ello, lo que hicimos fue seguir dedicándonos al campo de la investigación histórica. Y un día, y hay que decir que por absoluta casualidad, encontramos, durante una búsqueda bibliográfica normal realizada en el Colegio de Veterinarios de Valencia, encontramos un listado de fondo documental fechado de 1953, en el que aparecía un libro fechado en 1995, dato que, excepto viajes en el tiempo, no era plausible. Esto llevó a investigar el libro codificado en ese listado y resultó ser un manuscrito fechado en 1905, se debía a una errata por parte de la persona que había puesto el listado, pero que hizo saltar nuestra curiosidad y que tras una primera revisión mostraba peculiaridades y particularidades que indicaban que podía ser un manuscrito inédito y no catalogado hasta el momento, autoría de Juan Morcillo. Puesto que no era la primera vez que el azar hacía llegar a nuestras manos un manuscrito de Morcillo no catalogado, se abordó el texto con la intención de analizar si el análisis grafológico de la obra hacía que pudiésemos haber encontrado algo que no estaba catalogado. El estudio grafológico hubiese sido complejo si no nos remitiésemos al primer apartado de esta investigación, que es el estudio grafológico que hicimos durante el estudio de la hipografía de 1870. Los resultados, los dos fragmentos que tienen, son un fragmento del libro encontrado de 1905 y otro un fragmento de la hipografía de 1870. Se hizo una comparación tanto caligráfica como grafológica y lo que encontramos fue que todos los elementos nos indicaban que este manuscrito original que habíamos encontrado sí que era autoría de Juan Morcillo. El libro se titulaba, el manuscrito se titulaba Memorias sobre el tema propuesto por la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de la provincia de Valencia y venía firmado por un colegiado. El tema era bastante arbitrario y bastante ambiguo. No obstante, y tras este curioso apunte, dice, y esta frase nos daba bastante identificación, alerta de Morcillo: la diversidad de criterio de los higienistas en asuntos de higiene pública perjudica altamente al cuerpo de veterinarios inspectores sanitarios. Y tras ello aparece un título que dice Memoria sobre el tema el uso de la leche de vaca tuberculosa. ¿Puede ocasionar alteraciones en la salud de la especie humana? Bien, analizando el contenido, como es habitual en los manuscritos de Morcillo, empieza quitando importancia a su trabajo y conocimientos.
Dice textualmente: sin pretensiones de ningún género, porque no tengo méritos científicos para tenerlas y sin interés de ninguna clase. Solamente hay que recordar la cantidad de academias a las cuales pertenecía Morcillo en 1905. Y tras ello, realiza un discurso en defensa de la profesión mediante el apoyo de la unidad y el apoyo de la ciencia en relación con las polémicas aparecidas en el primer número de la Veterinaria Valenciana. Su discurso es altamente crítico con la profesión veterinaria, semejante al mismo discurso que había hecho en su reglamento de matadero e inspección de carnes. Y a partir de la página 7, cuando termine este discurso sobre la unidad de la veterinaria y la necesidad del conocimiento científico de los veterinarios, hace un análisis pormenorizado sobre el campo de la producción láctea, el tratado de las especies, características organolépticas, patógenos asociados, modos de realización de fraudes, para pasar después a un detalle del estudio de la tuberculosis y sus implicaciones en salud pública, llegando a un librillo de 102 páginas, lo que es nada desdeñable teniendo en cuenta que es un trabajo sin pretensiones de ningún tipo. Desde el punto de vista del estudio de Morcillo, este hallazgo es muy interesante, porque hacía 2 décadas que no encontrábamos nada nuevo sobre el autor. Sin embargo, nos encontramos con una serie de limitaciones para poder dar difusión al contenido. Por un lado, las limitaciones de acceso que se nos impusieron para poder digitalizar la obra y que a fecha de hoy ha sido imposible realizar. Por otra parte, para poder dar visibilidad a este trabajo, lo ideal sería la transcripción anotada completa, pero dada la extensión de 102 páginas, empezábamos a proponer, y teniendo ya la experiencia de transcribir la hipografía de 1870, el trabajo se proponía como algo largo y arduo, y parecía otro callejón sin salida. Sin embargo, y permítame un segundo interludio, resulta que nuestro primer interludio no tenía que caer en saco roto, el tema de las inteligencias artificiales. Y en enero de 2023, un grupo de investigadores de las universidades de Valladolid y de Viena, aplicando un sistema de detección para la transcripción basados en inteligencia artificial por los fondos digitales de la Biblioteca Nacional de España, descubren nada más y nada menos que una comedia inédita de Lope de Vega titulada La francesa Laura. Estamos hablando de un grupo de 150 personas con financiación de 2 universidades y de la Biblioteca Nacional de España, que tenían como objetivo analizar el contenido de todos los manuscritos teatrales digitalizados por parte de la Biblioteca Nacional. Obviamente estamos hablando de una escala muy diferente de lo que nosotros nos dedicamos desde la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria. Sin embargo, esto nos hizo llegar a una pequeña idea. En la mitología conocerán que había una criatura y se llamaba la quimera. Era una criatura con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Esta criatura, a la que los antiguos daban por real, obviamente ha definido su sentido más allá, siendo el término empleado para designar cosas que desde la imaginación pueden parecer posibles y sin embargo realmente no son aplicables. Fue la idea que nos vino a la cabeza cuando nos planteamos utilizar esta misma idea para transcribir textos de Morcillo. Claro, ¿cómo podemos unir la tecnología al mismo nivel que está utilizando la Biblioteca Nacional con el estudio histórico de manuscritos en veterinaria? ¿Es viable ni siquiera plantearnos el uso de tecnología de este tipo para nosotros? Aunque técnicamente la tecnología funcionaba, era una quimera porque los medios y los recursos no eran accesibles. Sin embargo, lo que nosotros nos planteamos es, ¿y si en vez de en una macroescala, como se está trabajando desde la Biblioteca Nacional, nos centramos en una microescala? ¿Y si nos planteamos una escala semejante a la que afrontaba Morcillo desde su pequeña localidad de Játiva, alejada de los grandes focos de conocimiento y de ciencia de su momento, y nos vamos a lo que realmente podemos aplicar? Bien, en este territorio la verdad es que nos sentíamos bastante más cómodos jugando en casa. ¿Y si reproducimos este mismo proyecto, en vez de en todos los manuscritos posibles, solamente en un manuscrito? ¿Y si nos centramos en este manuscrito que habíamos podido digitalizar al mismo tiempo en 2010 junto con la hipografía? ¿Y si le aplicamos estas técnicas que utiliza la Biblioteca Nacional? Bien. En este punto y bajo estas normas, la inteligencia artificial, la verdad es que nos ha permitido realizar cosas que
por el simple uso de la inteligencia natural, no hubiésemos sido posibles. Lo primero que queríamos utilizar era la inteligencia artificial para transcribir la obra. En este punto elegimos un sistema de transcripción, el sistema Transcribus, por dos razones. El primero, porque era el mismo que había utilizado la Biblioteca Nacional, lo cual ya lo había probado alguien y funcionaba. El segundo, que también para nosotros era bastante importante, es que el sistema es gratuito en su modalidad, digamos, accesible, y por lo tanto nos permitía probar el proyecto antes de saber si realmente era aplicable y vamos a extrapolarlo. Bien. Pero hubo gente que nos preguntó, ¿pero eso de transcribir textos, eso no existe ya? ¿No existen programas que lo hacen? Bien, efectivamente, sí. La identificación de textos impresos a ejemplares digitales no es algo nuevo, sino algo que ya estaba más que asentado por la tecnología OCR. Ese sistema lo que hace es identificar en una imagen los caracteres que aparecen y los exporta para poder ser editados como texto. La palabra clave aquí es caracteres, porque el texto manuscrito no tiene caracteres. Lo que tiene es una grafía que va uniendo caracteres entre sí. Y por lo tanto, la tecnología de OCR no es capaz de distinguirla. Y esto es lo que abría la puerta para poder utilizar la inteligencia artificial en este campo, utilizar una herramienta que antes no teníamos. Lo que hicimos fue entrenar al programa para que entendiera las letras, no como caracteres, sino como palabras, y a partir de ahí poder identificar las letras y conseguir una lectura automática. Y vamos a entender las palabras, entrenar, entender y leer como una extrapolación humana, porque el programa realmente ni lee, ni entiende, ni se entrena. Es simplemente la aplicación de un algoritmo informático. Bien. Letras diferentes, entendimientos diferentes. Para nosotros, en este caso, el proceso iba a ser muy simple, puesto lo que queríamos era identificar solamente un tipo de letra. ¿Cuál? La de Juan Morcillo Olaya. Bien. Para eso, lo que hicimos fue utilizar el programa Transcribus para poder identificar qué cosas son las letras que para el programa son solamente una línea que se extiende durante una extensión de grafía. Bien, lo que hicimos fue aportarle al programa una serie de textos junto con las transcripciones de ellas, pero lo que estábamos intentando era no tener que transcribir el texto original, con lo cual estábamos otra vez en el punto de salida, excepto por una cosa, la hipografía de 1870. Esta obra ya la teníamos con casi 2000 páginas fotografiadas a calidad facsimilar y con la transcripción realizada, con lo cual nos iba a ser muchísimo más fácil poder entrenar la inteligencia artificial. No era tan sencillo como esto. Si fuese tan sencillo, traeríamos más resultados. No era tan sencillo. No es un proceso simplemente que requiera cortar y pegar, y creo que la imagen permite más fácil entenderlo. Lo que hay que decirle al sistema de inteligencia artificial es qué está viendo, qué es una línea. Nosotros vemos, cuando vemos un texto, vemos un sistema que nosotros somos capaces de identificar, pero una inteligencia artificial no es capaz de ver. Entonces lo que hicimos fue ir añadiendo a ese sistema una serie de páginas de la hipografía que teníamos que ir maquetando por nuestra parte, pero que al tener ya las imágenes y la transcripción nos iba siendo pues, más interesante. Bien, y hubo gente que también nos dijo, pero esto ya lo hace la inteligencia artificial sin necesidad de hacer todo esto, porque las inteligencias artificiales, y salió en la televisión, son capaces de entender imágenes. Bien, lo que hicimos fue preguntarle a ChatGPT, que al parecer es tan famoso y es tan listo, la versión de pago, porque la versión gratuita no lo hace, darle una fotografía del texto de Morcillo y decirle, ¿eres capaz de entender lo que pone en esta página? Bien, el resultado fue descorazonador, porque no llegó a entender, entendió menos del 30% de las palabras que aparecían. ¿Por qué? Por la grafología de la letra. Sin embargo, nosotros escribíamos con nuestra letra y le hacíamos una foto y le decíamos, dinos lo que pone, y sí, entendía el 90% de lo que entendíamos nosotros. ¿Por qué? Porque entiende caligrafías modernas, no caligrafías del siglo XIX. Sin embargo, el sistema informático que utilizaba la Biblioteca Nacional, Transcribus, lo que nos permitía era poder entrenar la inteligencia artificial para que identificase concretamente la grafología que nosotros estábamos utilizando. Cuando nosotros le dijimos al sistema Transcribus, identifica lo que ves,
sin darle un entrenamiento previo, identificó lo mismo que ChatGPT. Identificó un 30% de lo que ponía en la página. Al añadirle las primeras 30 páginas de la hipografía y entrenarlo, el programa detectó ya un 70% de lo que ponía en la página. Cuando añadimos 30 páginas más, añadimos 60 páginas, llegamos a un reconocimiento cercano al 85% de lo que ponía en el texto. Vemos que el incremento va teniendo un aumento, aunque la curva de aprendizaje va siendo una curva cada vez más reducida. Esto es debido a la existencia de trazos irregulares, principalmente mayúsculas o desviaciones en las grafías a la hora de escribir, que siempre nos van a dar problema. Pero si tenemos 2000 páginas digitalizadas y transcritas, y con 60 hemos llegado al 85% de identificación, lo que podemos pensar es que estamos muy cerca de poder generar un sistema capaz de identificar con la práctica fidelidad posible todas las grafías, todas las páginas que le demos a interpretar de Juan Morcillo. Nuestra intención es completar esta fase de entrenamiento durante este año 2024, darle a beber las 2000 páginas de la hipografía para que sea capaz de entender y empezar a transcribir automáticamente en 2025, que es el año en el que queremos tener publicada el manuscrito de Zootecnia como ejemplar transcrito. En función de los resultados que obtengamos y de la aceptación que tengamos de toda esta idea, plantearemos la posibilidad de continuar con otros ejemplares ya disponibles digitalmente. Y una vez pasado este punto, el objetivo a largo o medio plazo es la transcripción de la totalidad de manuscritos de Juan Morcillo, incluidos aquellos de los cuales no hay copias digitalizadas. Lo que queremos es conseguir una credibilidad suficiente para que las entidades que tienen manuscritos y que no los tienen digitalizados confíen ya en nuestra capacidad para convertir estos ejemplares en copias transcritas para poder darles difusión y por lo tanto nos dejen digitalizar sus obras. Bien, y en este punto era hasta donde cuando el doctor Vives me llamó tenía pensado haberles hablado. Sin embargo, es que las bondades de la inteligencia artificial no se acaban nunca. Durante los procesos de entrenamiento de los manuscritos hemos ido conociendo algunas opciones sobre inteligencia artificial que no conocíamos, la verdad, no es nuestro campo habitual. Y una de ellas fue la capacidad que tiene la inteligencia artificial de reconocimiento de texto impreso, de caracteres de imprenta. ¿Y eso tiene alguna importancia? En principio, cuando vimos la opción, pensábamos que absolutamente ninguno, porque la detección por OCR de caracteres de imprenta, ya habíamos comentado que era algo que estaba perfectamente bien. Pero el problema o la posibilidad es que la inteligencia artificial no reconoce las letras. La inteligencia artificial reconoce la estructura donde aparecen las letras. Y esto lo que nos permite es un punto que habíamos presentado al principio, y es una espinita que tenemos clavada desde hace mucho tiempo, la alianza BTI. Entre 1882 y 1886, Juan Morcillo edita prácticamente en exclusiva como director y sin ningún tipo de censura una publicación de tipo quincenal llamada la Alianza Veterinaria y que es el órgano de comunicación de la Asociación de Veterinarios de las Riberas del Júcar. A pesar de la importancia tanto científica como histórica, sobre todo porque Morcillo, al no tener ningún tipo de limitación, es una persona que no se muerde la lengua al hablar de los problemas de la profesión veterinaria del siglo XIX, y algunas revistas de la época no publicaban sus artículos, pero la Alianza Veterinaria, como era su revista, los publicaba absolutamente todos. A pesar de su importancia, no existía ninguna copia completa de esta revista ni en el Colegio de Veterinarios de Valencia, ni en la Biblioteca Valenciana, ni en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Játiva. De hecho, las hemerografías veterinarias que hay publicadas sobre publicaciones científicas veterinarias del siglo XIX no analizan el contenido de la Alianza Veterinaria porque no tiene un fácil acceso. No obstante, y gracias a las aportaciones de los amigos de la historia de la veterinaria, el doctor Camarero Rioja y el doctor de Jaime Lorén, conseguimos encontrar en la Biblioteca Histórica de Madrid aquí una colección completa y que muy amablemente ellos nos digitalizaron y nos hicieron llegar. Bien, y nuestro planteamiento en este punto fue, y esta es la última vuelta de tuerca,
¿Y si entrenamos a una inteligencia artificial como Transcribus, la que hemos utilizado para identificar la letra, para que procese también el contenido de revistas completas como la Alianza Veterinaria, ya no solamente en el contenido, en las letras, sino en el formato, en la estructura? Y por lo tanto, al contener esa información, podamos hacerle preguntas sobre el contenido, no de las palabras, sino de cuántos artículos tiene, cuántas noticias de prensa sobre un relacionado tema puede ir teniendo. ¿Y si le pudiéramos preguntar sobre los artículos de opinión? ¿Y si nos permitiese trazar las polémicas sobre la profesión veterinaria a partir del análisis utilizando inteligencia artificial de esta revista? Y es más, ¿y si no nos quedamos aquí? ¿Y si lo pudiéramos hacer también con otras revistas veterinarias de la época que ya están digitalizadas en repositorios digitales, como la Veterinaria Española o la revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados, por poner ejemplos, ¿vale? ¿Y si le damos toda esta información a la inteligencia artificial y le pedimos que nos trace la información que se publicaba en las revistas veterinarias del siglo XIX de una forma conjunta y global? Parecido a lo que hizo nuestro compañero el doctor Aganzo Salido en sus más reseñantes polémicas sobre las polémicas presentadas por Juan Morcillo Olaya en prensa. ¿Y si creamos un chatbot, la palabra del día, que nos ayude a resolverlo? Herramientas no es, porque en la última semana simplemente hemos identificado 2 nuevos chatbots que son capaces de, dándole esta información trabajada, capaz de contestarnos preguntas sobre el contenido de las revistas. Bien. Este último punto, estoy seguro que va a generarme conflictos y rechazo por parte de pensadores clásicos. La mala revisitación de los trabajos, mala revisitación sería de los trabajos de Morcillo si no ocasionase polémica. Habrá quien vea esta concepción de los estudios como una pérdida de la capacidad de pensamiento crítico, como una pérdida del valor humano en la investigación histórica, cuando realmente es lo opuesto. Ante todos los "y si" que he ido planteando, seguro que algún destello de pregunta diferente habrá cruzado la mente de muchos. Esa es la clave. Lo que estamos generando es un nuevo escenario. Estamos revisitando el escenario en el que trabajar en historia de la veterinaria, en lo que lo importante no van a ser las respuestas, sino las preguntas que valga la pena realmente realizar. En ello es en lo que queremos invertir nuestro tiempo, esfuerzo y razonamiento. ¿Morcillo habría escrito la bibliografía veterinaria española desde Játiva si hubiese tenido acceso a todos los recursos de las bibliotecas disponibles? Pues seguro que lo hubiese escrito, pero lo hubiese hecho tal vez de una forma más completa, más rápida y más fácil. Al iniciar este trabajo, le pedí ayuda a ChatGPT para que me redactase el título. De hecho, su propuesta fue Juan Morcillo Olaya, pionero y visionario de la veterinaria española. Lo cierto es que a mí no me gustó el título, no tenía así como mucha fuerza y me tocó pues pensar a mí redactarlo yo. Pero aunque demuestre esto que la inteligencia artificial no va a solucionar nuestras investigaciones, me gustaría cerrar con la idea de que al fusionar la experiencia humana con las herramientas avanzadas que nos brinda la inteligencia artificial, podemos continuar explorando y honrando el legado de visionarios como Juan Morcillo Olaya, asegurándonos de que sus contribuciones perduren y sirvan como inspiración para las generaciones futuras. Y esta última frase sí que me la ha escrito completamente ChatGPT. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, felicitaciones por la magnífica exposición, sobre todo por la aplicación de las nuevas técnicas que estamos hoy día pues a la espera de tener buenos resultados. Y bueno, vamos a abrir la conferencia de discusión, como es propio en las academias. ¿Alguna pregunta en particular? Sí, doctor Raúl Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes.
el felicitarle por la conferencia que ha dado. Para mí me resulta, vamos, no desconozco la inteligencia artificial, pero me surge una duda, y es desde el punto de vista crematístico. Los derechos de autor de una persona que tiene una publicación hace siglo y medio, 2 siglos, luego, cuando se hace este trabajo, ¿a quién pertenecen los derechos de autor? A sus descendientes, a la persona que lo hace, y así como esto es en tiempo pasado. En el tiempo presente, también, cualquier trabajo que se haga en un estudio con la inteligencia artificial, ¿cómo se enfoca desde ese punto de vista? Muy bien, una de las grandes facilidades que me ha dado trabajar sobre Juan Morcillo es el tiempo que hace que falleció. Los derechos de autor caducan al cabo de 100 años desde la muerte del autor, con lo cual en el caso de todas las publicaciones de Morcillo están todas libres de derechos de autor. Sí que nos ha pasado y por eso hemos seguido centrándonos en Morcillo, que hemos tenido otros autores que han sido interesantes desde el punto de vista de historia, pero al hacer menos de 100 años de su fallecimiento, pues los derechos de autor siguen vigentes y en ese caso sí que serían de los herederos. Pero en el caso de Morcillo no tenemos esta limitación, lo cual obviamente pues, nos facilitaba muchísimo el trabajo. ¿Alguna Perdón, pregunta? añado. Sí que es cierto que hay obras antiguas que por pertenecer a determinadas instancias, generalmente del Estado, como podría ser Biblioteca de Palacio, está dentro del Patrimonio Nacional, que para poder reproducir algo hay que hacer un convenio con ellos, una serie de escritos, no sé de cuestiones económicas, pero es más complicado. Ahora bien, todos aquellos que en casa tenemos libros antiguos de más de 100 años, los podemos reproducir libremente sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Doctora Sí. Nadón, soy el doctor Caparrós. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, bueno, quiero felicitarle, doctor Jordán, por la exposición tan amena y el tema tan interesante que nos ha traído esta tarde. Yo, como médico y como cirujano, me va a permitir que la pregunta que le haga esté escorada a la medicina, pero creo que la pregunta que se me ha ocurrido creo que va a ser interesante para todos. Entonces, yo quería saber, esta inteligencia artificial que es tan bondadosa, yo espero que sea buena, agradable y placentera para todos, que vamos a ser pacientes. Entonces, igual que los pasajeros, cuando montamos en un avión, estamos tranquilos porque sabemos que los pilotos han hecho simulación de los vuelos. Yo quería saber si los pacientes también podemos estar tranquilos porque los cirujanos hagan simulaciones quirúrgicas de nuestras intervenciones. Muchas gracias. Esa pregunta es extraordinariamente agradable que se plantee, porque la respuesta es no hay que estar tranquilos en absoluto. Todo el mundo que me lo pregunta yo le digo lo mismo. La inteligencia artificial es como la imprenta. En cuanto a concepto, sirve para imprimir un libro de medicina o un libro sobre venenos. El uso vendrá por parte de que nosotros le demos su utilidad, que sea más bondadosa o menos bondadosa. Lo que yo quería trasladar en la charla de hoy es que si nosotros no nos encargamos de estar en ese punto, pueden pasar 2 cosas. Una, que no haya nadie, y en ese caso va a ser un desastre, o 2, que haya gente que no sea tan bondadosa. Porque cuando buscas en Internet en estos momentos sobre el tema de quién creó la sistemática de inspección de alimentos, obviamente el gato al agua se lo llevaba Bonhoeffer aquí los alemanes, a pesar de que no es así. Y si rebuscas, claro que aparece Morcillo, pero no aparece en la primera identificación que da Google, por ejemplo, cuando buscas sobre el tema. Entonces, si no estamos, habrá que ver si no hay nadie o si el que está quiere contar la historia de su forma. Entonces, no hay que estar tranquilo con la inteligencia artificial y por eso tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí ahora, que es cuando está empezando.
si estamos y queremos estar dentro de 20 años cuando ya esté implementado el sistema, pues nos va a ser bastante más difícil. Entonces sí, desde luego es el aviso para navegantes. No estar tranquilos porque es un arma de extraordinario doble filo. Y sobre todo en una sociedad en que los más jóvenes solamente se van a fiar de lo que les dé el ordenador. No van a ir luego a la biblioteca a comprobarlo en el ejemplar original a ver si está. La respuesta que dé el chatbot, la respuesta que dé el modelo conversacional del que saque la información es la que el usuario se va a creer. La importancia es que nosotros le demos buena información a ese modelo para que la respuesta que dé sea buena. Si no, pues dentro de 20 años probablemente esta conversación sea muy diferente y hablemos pues de lo que he publicado al final. Yo le he dicho, en la imagen final le he puesto, dime y dibuja una imagen en que aparezca un veterinario del siglo XIX pactando la paz con un pensador clásico que esté en contacto con la informática. Y me ha creado esa imagen que he puesto de el señor vestido de negro con el Sócrates con un ordenador debajo del brazo. Si no estamos ahora, cuando llegue el momento ya no estaremos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más, doctor Tamargo? Muchas gracias por su presentación. He disfrutado con ella. Pero me lleva una reflexión. Si Wikipedia no tiene amorcillo, es porque nadie ha alimentado Wikipedia. Y si ahí no figura ni dónde nació, ni un señor que tiene 20 libros no están ahí, es porque no se ha alimentado. Y entonces la obligación... Perdón, quería hacer miro a los ingleses y se han encargado de poner a todos sus próceres, y cuando digo próceres son desde los que son así de canijos a los que son unos monstruos, está todo en todas partes. Los españoles tenemos la virtud del olvido, asociado a, iba a decir, un pecado capital característico que es la envidia. Entonces, eso hace que no estén los repositorios. Nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar. Y yo personalmente he alimentado varias veces cosas que a mí me interesan escribiendo. Y escribiendo y escribiendo. Me piden después 50 formularios, pero se puede hacer. Igual que cuando uno no encuentra un trabajo suyo en PubMed, escribe a donde tiene que escribir, después de 20 ides y diretes porque quieren saber por qué yo estoy hablando de algo y por qué usted es Juan, y demuéstreme que es Juan Luis, y demuéstreme que es Juan Tamargo, y ahora demuéstreme que es Juan Tamargo Menéndez. Entonces tengo que poner hasta desde el carnet de identidad, tengo que traer el pasaporte, pero alimentamos y alimentamos y alimentamos. Y yo creo que para ustedes que son expertos en historia, tienen la obligación y el compromiso de rellenar los huecos de nuestra historia. Sí, vamos a ver. Contestar, sí. ¿Una contestación? Sí, era para comentar. Juan Morcillo sí que está en Wikipedia. O sea, estar está. Lo que pasa es que la información que aparece no es ni completa ni totalmente correcta, que es lo que comentaba. La Wikipedia marca la calle Juan Morcillo en Játiva. Y ese es exactamente lo que venía a decir. Estamos, pero no estamos al nivel que debemos de estar preparándonos para afrontar la ola de transformación que necesariamente vamos a tener que asumir en los próximos 50 años. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es las cosas que queremos hacer. Muy bien, doctor. Doctor Juan Rojo. Ahí está, Rojo. Funciona, sí. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Tamargo. El hecho es que hay que alimentar de alguna manera a los sistemas que se van produciendo, ¿no? Entonces, no está Ostertag, está Ostertag y no Juan Morcillo, porque Ostertag era alemán, von Ostertag, porque se le conocía mucho antes, no sé si alguien recuerda un parásito que produce gastritis en las vacas y en las ovejas, que se llama Ostertagia, y que se denomina así porque es en honor de Karl von Ostertag, que casualmente también fue
director de un matadero, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, lo que acabas de decir, y aprovecho antes de terminar para felicitarte por tu exposición, en definitiva, se trata de eso, de que haya suficientes datos y además en idiomas, pero pues que naturalmente son los que circulan, por lo menos en la ciencia en el mundo, y el español, por desgracia, no lo es. Lo fue en su momento, pero ahora no lo es, para alimentar a estos sistemas que sean los que nos proporcionen datos de Morcillo, sin ir más lejos, de Cajal. Cosas de Cajal de 1904 no aparecen en determinados lugares. Gracias. Muy bien. Doctora Nadón, Cronos era un dios que se alimentaba de sus hijos y este sistema se va a alimentar de todos nosotros y si no le damos de comer se morirá por inanición, con lo cual no tenemos yo creo que lo que quiero plasmar con todo esto es eso, la necesidad imperiosa que tenemos de nutrir al sistema, porque si no va a terminar. El problema de la inteligencia artificial es que se alimenta a sí misma. Si tú no le das de comer, se alimenta ella misma. Entonces, uno de los grandes problemas de las dudas que se ha planteado respecto a la inteligencia artificial es si la inteligencia artificial es capaz de crear pensamiento, ese pensamiento va a nutrir de la propia inteligencia artificial, va a crear un bucle. Si yo le digo que la calle Juan Morcillo Laya está en Játiva y la inteligencia artificial genera un artículo de revisión automáticamente a partir de la figura de Juan Morcillo Laya y dice que esa calle está en Játiva, de tanto decir que está en Játiva, esa calle aparecerá en Játiva, porque el sistema tiene el peligro de retroalimentarse. Ahí es donde tenemos que estar, dándole alimento a la inteligencia artificial. Es una grandísima herramienta, pero que obviamente debe de nutrirse a partir de lo que le demos. Si no, se nos comerá a nosotros. Perdón, doctor Tresguerres. Gracias. Bueno, lo primero, felicitarle porque me ha encantado la presentación. Y abundando en lo que ha dicho el doctor Tamargo, yo solo pongo como ejemplo lo que ocurrió con el descubrimiento de la insulina. 1921, el honor se lo han llevado Banting y Best, que encima no solo se llevaron el honor, sino el premio gordo, que es conseguir que le den a uno el premio Nobel. Y sin embargo, realmente quien descubrió por primera vez la insulina y cómo funcionaba era Paulescu, que era un rumano. Lo que pasa es que él, claro, escribió el artículo en rumano y en la hoja parroquial de Rumanía de no sé dónde, y entonces eso no trasciende. Y una vez más, si no alimentamos suficientemente bien todas las cosas, seguiremos teniendo una información errónea, porque si preguntamos quién descubrió la insulina hoy, todo el mundo dirá que Banting y Best. doctora Nadón, Es totalmente la realidad. No hay nada que se pueda decir que no sea así, porque y ese es el momento en el que estamos. Lo que pasa es que estamos en un momento de inflexión. Es como si esta transformación estuviésemos pasando de los manuscritos iluminados de los monasterios y acabásemos de poner la imprenta. Si el primer ejemplar de imprenta lo ponemos con faltas de ortografía, todo lo demás que se va a difundir va a tener esa falta de ortográfica y se va a sistematizar y se va a dar por buena hasta que estamos en el impasse en el que podemos aún hacer cosas. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque ha sido un disfrute escuchar la charla. Y yo solo tengo una duda. Cuando hemos hablado de entrenar a la inteligencia artificial, ¿eso significa que la tenemos que entrenar con cada manuscrito al que enfrentemos a la inteligencia artificial? Porque le habremos entrenado a reconocer los caracteres de Morcillo, pero cuando le enfrentemos a otro autor, deberá ser entrenada exactamente igual, ¿no? Sí y no. Cuanto más único es la grafía que tú quieres identificar, más fácilmente la identifica. Si quisiésemos hacer la Biblioteca Nacional, como encontró el manuscrito de Lope de Vega, lo que hizo fue coger todos los manuscritos que habían, empezar a transcribirlos todos, y entonces le dijo, no solamente entiende que esto es una A, sino entiende que esta A es de fulanito y esta B de menganito. Entonces,
no solamente era capaz de identificar, sino de cribar. Pero claro, un ejemplo financiado con una fuente de financiación horrible, solamente de pensar los números, con 2 universidades, la Biblioteca Nacional y 150 personas trabajando. Claro, ahí no estamos compitiendo. El día que venga la Biblioteca Nacional y nos diga, financiamos 150 historiadores que se dedican a transcribir textos manuscritos, nosotros nos sumamos. Pero como no tenemos esa posibilidad porque no está en boga, pues vamos a hacer lo que podamos. Entonces, esta inteligencia artificial, el entrenamiento nos permite identificar qué es lo que debemos pretender. Al 99% la grafía de Morcillo y con un porcentaje muy alto cualquier otra grafía manuscrita de la misma época. Porque lo normal es que si te vas al 18, probablemente el tipo de caligrafía fuese algo diferente, como si te vas al 20 fuese algo diferente. Pero lo que esté en ese segmento, en principio debería ser capaz de identificarlo, no con la misma fidelidad que justamente solamente la letra de Morcillo, pero debería ser capaz de identificarlo bastante bien. La verdad, no hemos hecho pruebas aún, no lo hemos probado, pero sí que sería interesante empezar a cotejar hasta qué punto, porque podríamos pasar de transcribir un autor a transcribir un siglo de autores veterinarios, con lo cual podría ser un punto importante. Lo que pasa es que sí que es verdad que contamos con menor cantidad de manuscritos de otros autores que de Morcillo, porque 29 libros sin llevar a imprenta son muchos, y entonces es bastante fácil conseguir alguno que no se haya transcrito. Pero en principio lo que detecta, detecta con mayor fidelidad todo lo que se parezca, lo va a identificar bien. Con lo cual, en principio, el siglo XIX más o menos lo podríamos llegar a tener ahí cubierto. Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena. Gracias. Muy bien. El doctor Tamargo de nuevo. Doctor Tamargo. Al hilo de esto me viene al recuerdo que distintas academias, empieza por la de la historia, la de la lengua, la de farmacia, la de medicina, etcétera, editan, ahora ya está online todo, los médicos, los farmacéuticos, los historiadores, y yo creo que sería un buen momento para recordar que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España tiene una opción fantástica de recopilar de una forma quiénes son lo típico, los 50 veterinarios que han marcado la historia de España. Lo han hecho todos. Y lo sé, que parte está hecho. Lo sé, pero quería volver a ponerlo, porque si está y no está publicado en una vía de que llegue a donde tiene que llegar, ahí era donde quería llegar. Iba a pedir disculpas porque yo juraría que tengo un tomo de esta casa, pero en este momento no lo tenías. Tenía muy claro el de medicina o el de farmacia o el de la Academia de Historia, pero es meterlo por una vía en la cual las redes internacionales lo recojan. Muy bien. Doctora Nadón, doctor soy el Vives doctor tenía dos Caparrós. preguntas, yo creo. Yo no sé. Bueno, un primer comentario al doctor Tamargo. Hace unos años surgió de la academia y de otro grupo de personas la posibilidad de enviar una serie de biografías para cuando se estaba fabricando el Diccionario Biográfico Español. En ese Diccionario Biográfico Español podemos encontrar otras personas que, siendo veterinarios, sin embargo, han sido escritos por otras personas y en otro campo. Primer problema. Es decir, el caso que me viene a la cabeza es Juan de Villalba, por ejemplo, el padre de la historiografía española, pero que fue catedrático de la Real Escuela de Veterinaria. Se explicaba anatomía y demás. Entonces, primera cuestión, ¿cómo se deshace esto, no? Ya plantea problemas. En segundo lugar, la sección quinta de Historia de esta casa se ha dirigido de nuevo a la Real Academia de la Historia sugiriéndole una lista de otras personalidades veterinarias que entendemos deberían estar citadas y que no lo están. Hace como 1 año y medio que estamos esperando la respuesta. Es que esa es otra cosa que hasta de otra academia yo sabía que habían pedido esa información. Por eso yo estoy aprovechando que solo va pasando nada más que eso. No, hay cuestiones ciertamente graves. Por ejemplo, lo que es el adelanto que en su momento constituyó la historia de la albaitería española, que es única en el mundo, única. Resulta que solo la conocemos y mal
los españoles. Porque en todos los demás lugares, en todos, se cuenta a Sant Burgelat como el primero que empieza, pues mire usted, ¿no? En la península ibérica, a partir del siglo IX ya había actividades veterinarias de medicina de los cuadrúpedos, había inspección de alimentos, no necesariamente hecha por veterinarios, pero la había tribunales para garantizar la rectitud en un trabajo. En fin, hay una historia que que literalmente no se conoce, no se puede encontrar en ningún libro de historia de la veterinaria extranjera, en ninguno. Y cada vez que lo hemos dicho, todo el mundo dice, hombre, es que hay que escribir en inglés. Pues no, que aprendan español los demás, mire usted. Perdón, pido disculpas al relator. Pero por Samba alguien llegó y ofreció, ¿alguien quiere escribir la historia de esto española? Y acaba de salir en enero. Se cogió a los grupos de la especialidad, lo hicieron, la revista encima tenía un gran índice de impacto y qué bien, ¿no? ¿Y lo habríamos hecho desde España? No. Lo que pasa es que de repente te invita una institución internacional y a lo mejor hay alguna revista de veterinaria, perdonadme por lo digo, sin conocimiento, que se dedica de vez en cuando a la historia de la veterinaria de Rumanía. Yo cuando lo leo, digo, ¿por qué no está España? ¿Por qué está Estonia y no estoy yo? Entonces, a eso es a lo que voy. Y ahí sí que, vamos a ver, hoy escribir en inglés se hace fácil y se puede y se tiene la obligación. Yo, como miembro de esta academia, estoy dando la tabarra esta. Yo es que apuesto porque aprendan español los demás. Lo Simple. único que quiero decir es que hay un libro de historia de la veterinaria publicado en 2022 en inglés. Por favor, que no sigue nadie, la gente no está escuchando. Que no se oyen los Claro, porque no tenemos micrófono. Doctora Nadón. Quería decir, solo añadir que se ha publicado en 2022, en abril de 2022, un libro de historia de la veterinaria en inglés en el que se hace alusión a la albeitería. ¿Cómo lo tienes? Muy bien. ¿Se refiere al de Culmes? Me refiero al de Susan Jones y Peter Collins. Bien. Muy bien. El doctor, perdón, Moreno Fernández Caparrós quiere intervenir. Muchas gracias, señor presidente. No sé si llega mi voz al aula. Sí, llega. Bien, pues veo que por el gesto del doctor Aparicio sí se puede oír la pregunta. En primer lugar, felicitar al doctor Jordá. Nosotros tuvimos la inmensa suerte de acudir a Játiva el día que se inauguró la placa que nos expuso en el Congreso. Y desde la página de Amigos de la Historia me llevé un disgusto morrocotudo cuando vi que el ayuntamiento de Játiva, el señor electricista, analfabeto él, seguramente por haberse formado por formación profesional, colocó una regleta por encima de la placa. Y bueno, me lancé enfadadísimo desde la página de Amigos. Tengo que reconocer que el señor alcalde dio la orden al concejal de Cultura que se personó y en menos de una semana doctor Jordá quitó la regleta y afortunadamente quedó mejor. Pero luego los amigos de lo ajeno birlaron tan extraordinaria placa. Bueno, sirva esto como anécdota y sirva como que los amigos de la historia y la sección quinta velan por conservar el patrimonio tangible e intangible de la profesión veterinaria. Solamente quería contar esta anécdota y reitero mi felicitación al doctor Jordá por haber hecho en 3D, que entonces estaba incluso tengo que decir que la página de Amigos ya se ha estrenado también con inteligencia artificial, creando la imagen de un albéitar de los tercios de Flandes. Luis, límpiate la boca. Muchas gracias, señor presidente. Luis, límpiate la boca. Doctor Caparrós, yo le debo decir que le he plagiado
en la medida en que la idea de poner una imagen durante la exposición que fuese la imaginación de la játiva del siglo XIX por parte de la inteligencia artificial, la hice posteriormente a ver la imaginación de un albéitar por parte suya en la página de Amigos de la Historia de la Veterinaria, con lo cual debo denunciar públicamente mi plagio ideológico de esa imagen. Y por otro lado, creo que es muy interesante el campo que abrimos con el tema de la placa conmemorativa de Morcillo, y que es algo que creo que no se debería de perder de vista, sobre todo ante las denuncias reiteradas que aparecen en diferentes medios de comunicación y de prensa por parte del público general y de veterinaria en particular, sobre el mal estado de conservación de determinadas estatuas y de determinados elementos que tienen bastante peor solución en su salvaguarda que tal vez los libros, porque normalmente de los libros, excepto los manuscritos, todos tienen una tirada más o menos razonable. Sin embargo, de las estatuas y de las placas, de las lápidas y de los elementos ornamentales, pues obviamente tenemos, en este caso hemos tenido la suerte de tener dos, pero cuando son únicos tenemos una limitación importante, y creo que nuestra responsabilidad en este mundo digital es empezar a llevar a ese campo de preservación ese tipo de patrimonio. Y desde luego le doy las gracias por esa imagen que publicó, por la cual, pues bueno, me despertó un poquito la bombilla. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si les parece bien, vamos a clausurar porque son las 7:30. Reitero mi felicitación porque ha sido realmente una conferencia de historia, pero con la incorporación de nuevos procedimientos pues para trabajar, ¿no? Y sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que las fuentes son muy importantes, porque yo he consultado Wikipedia en muchas ocasiones y realmente pues hay muchos errores de transcripción, ¿no? Pero claro, cuando ves estos libros que sean, bueno, el libro de Olaya, que se ven las páginas, si quieres leerlo, tienes dificultades y hay que conocer bien, hay que hacer un esfuerzo paleográfico importante, ¿no? Y la transcripción no es fácil, lógicamente. La transcripción de la hipografía de 1870 a mí concretamente me llevó casi 3 años y medio poder transcribir la totalidad del texto, porque, como ha dicho, la paleografía del texto es bastante compleja, sobre todo teniendo en cuenta que no está escrita por la misma persona, pero no en el mismo momento. Con lo cual, sí que es verdad que en determinados momentos se ve que la letra no es lo mismo, pues achacado a cansancio, achacado a diferentes circunstancias. Y sí que es verdad que la aridez del texto original manuscrito se sobrelleva bastante con la elaboración de una transcripción completa y, sobre todo, y lo que nos parece más interesante, una transcripción anotada que permita a la persona que se enfrenta por primera vez a ese texto contextualizarse con muchas ideas y que le permiten entender mucho mejor el contenido. Y creo que ese es el punto fuerte que nos puede dar la inteligencia artificial. Además del hecho de que, como han comentado, la inteligencia artificial nos permite traducirlo todo automáticamente al inglés, con lo cual a los iletrados en la lengua castellana podemos también, pues, un poquito darles esa información para que la tengan. Yo creo que es un adelanto importante, independientemente de los fallos que tiene la inteligencia artificial. Sobre todo se ha comentado aquí que hay que tener buenas fuentes de información y transmitírsela lo mejor posible, ¿no? Por otra parte, lo que quisiera decir, porque se ha dicho aquí, pues comentar que, bueno, tenemos relación la Academia con la Biblioteca Nacional de España, y si fuera necesario pudiéramos tener una intervención, porque la Biblioteca Nacional de España lo que ha hecho es digitalizar muchos libros del siglo XIX y los ha colocado precisamente para que todo el mundo tiene acceso, y lo ha hecho precisamente por nuestra intervención, ¿no? Y luego, por otra parte, decirles también pues que la Real Academia de la Historia también está actualmente pues recibiendo pues muchos datos bibliográficos de la sección de Historia, porque este es un tema que estaba totalmente muerto. Ha habido una parálisis de unos cuantos años, lo hemos reactivado, perdón, y ahora ya tenemos, pues lógicamente, la biografía de muchos veterinarios que, por supuesto, tiene que pasar por los filtros que tiene la Real Academia de la Historia, pero
estamos haciendo un esfuerzo precisamente como academia, precisamente para que tengamos visibilidad y que apoyemos también, creo como que es todos una los días, plataforma importante con la para fiebre, apoyar a la profesión sin ganas veterinaria, de como se ha hacer nada. dicho. Así que en en cuanto este te plano, ¿no? acuestes, me voy a la cama. Y nada más. Totalmente de acuerdo y es además la suerte de contar con una academia que nos permita hacer esto. Nosotros en Valencia llevamos mucho tiempo intentando crear la academia a nivel de la comunidad autónoma, de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Comunidad Valenciana, pero obviamente el trasladar la importancia de nuestra profesión, hay muchos segmentos que no son capaces de entenderlo y precisamente eso es un poco lo que hemos comentado, la pescadilla que se muerde la cola y nos permite llegar a menos lugares en los cuales poder hacerlo ver. Con lo cual, todo esto va a nutrir a esa inteligencia para hacerla un poquito más inteligente. No va a llegar nunca a nuestro nivel, pero por lo menos nos va a dar una herramienta muy Ya, interesante. pero bueno, todo lo que no se traduce al inglés, pues realmente pues no tiene la difusión internacional que debería de tener y en consecuencia tenemos que hacer todos un esfuerzo a través de la inteligencia artificial, pues en traducir las mejores Efectivamente. bibliografías y los veterinarios que más han destacado, pues son los distintos campos que componen las ciencias veterinarias. Pues Efectivamente. muy bien, muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que ha sido una magnífica presentación y esperemos que no sea la última vez. Y bueno, en reconocimiento le vamos a entregar pues un diploma, ¿no? En el Ahora cual han dice puesto claramente otra que cámara y yo la cuando esté en Academia activo voy a España, pedir otra para y que sobre el presente sea como en reconocimiento al televisión, doctor ¿sabes? Jaume Vicens Jordà Moret por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy, con la conferencia titulada Juan Morcillo Olaya, revisitado, nuevas aportaciones a través de nuevas tecnologías. He firmado el secretario y el presidente. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Pues nada más, pues se Qué levanta bien la se ve, sesión. Paloma. Sí, sí. Luego tenéis que hacer esto. Efectivamente. Muchísimas gracias.